Hola a todos, mi nombre es Liz Dayana Muñoz Vidal, soy miembro activo de ASEMBAL y hoy les presentaré la región bucal. Bueno, la región bucal se compone por dientes, encías, tónsilas palatinas, paladar, lengua y la cavidad bucal. Comenzando con los dientes de las encías, los niños tienen 20 dientes deciduos o como más comúnmente pues, los llamamos dientes de leche, y los adultos 32 dientes permanentes. En cuanto al tipo de dientes tenemos los incisivos, los caninos, los premolares y los molares. Como sabemos el diente está bien unido al hueso alveolar, y esto es gracias a una suspensión elástica que se forma entre ellos, que formará lo que es una articulación de tipo fibrosa, que se le denomina tanto fónfosis o se le puede denominar sindesmosis dentoalveolar. En cuanto a los componentes del diente, el diente se divide en una corona, un cuello y una raíz. La corona es la parte que alcanzamos a ver cuando sonreímos, o sea, la parte visible. El cuello ya está cubierto por la encía, pero aún no está dentro del hueso alveolar. Lo que sí está dentro del hueso alveolar lo denominamos raíz. Bueno, todo el diente se compone por dentina, que es esta parte azul que estoy señalando, y a la dentina la cubre el esmalte, pero solamente en la parte de la corona, y en la parte del cuello y la raíz está cubierta por el cemento dentario. El diente también tiene una cavidad pulpar, un conducto radicular y un foramen apical. Por aquí es por donde entran y salen los vasos y pues entran los nervios. Aquí en esta radiografía alcanzamos a ver algunos de los componentes que ya había mencionado. Por ejemplo, en el 1 está el esmalte, en el 2 está toda la dentina, que vemos que es continua, y en el 3 y 4 encontramos la cavidad y el conducto radicular. En cuanto a la encía es un tejido fibroso que está tapizado por mucosa, y aquí debemos distinguir dos conceptos: lo que es la encía propiamente dicha o adherida y lo que es la mucosa alveolar o encía no adherida. Entonces, en cuanto a la encía propiamente dicha, es toda la parte que vemos acá, que está entre estas dos líneas blancas, todo esto que estoy señalando acá. Y dependiendo de las estructuras con las que se esté relacionando, va a denominarse de una manera. Entonces, si se relaciona con los labios, sería esta parte de acá, sería la encía labial o vocal. Si se relaciona con la lengua, toda esta parte de acá, se le denomina encía lingual. Y podemos ver que en cuanto a sus características, lo que es la encía propiamente dicha es mucho más rosadita que la mucosa alveolar, que es esta parte de acá arriba, y es un poco más opaca, y esto es porque es queratinizada. En cambio, la mucosa alveolar es no queratinizada y por eso se ve un poco más brillosita. Bueno, en cuanto al paladar, tónsilas palatinas y la lengua, primero vamos a hablar del paladar. El paladar es toda esta parte de aquí, en este corte sagital. Alcanzamos a ver que es toda esta parte de aquí. Me está viendo lo que es la cavidad nasal y la nasofaringe, pues de lo que es la cavidad bucal. Este paladar lo podemos dividir en dos regiones, lo que es el paladar duro y el paladar blando. El paladar duro tiene un componente óseo y el paladar blando no. Otra característica es que el paladar es cóncavo, porque cuando estamos en reposo y la boca está cerrada, la lengua descansa, el dorso de la lengua descansa sobre él. Bueno, entonces, más específicamente, ahora hablando del paladar duro, como ya dijimos, tiene un componente óseo y está formado por esas láminas horizontales del hueso palatino y por estos procesos palatinos del hueso maxilar, que sería toda esta parte de aquí, y las láminas serían esta parte de aquí. Obviamente eso solamente de un lado, acá estaría la del otro lado y acá estaría el otro lado. Vemos que aquí hay una fosa incisiva que es muy importante tenerla en cuenta, porque por ahí va a salir el nervio nasopalatino y también vasos que van a cumplir su función acá
en el paladar. Y también vemos otros orificios como este, que es el foramen palatino mayor y el foramen palatino menor. También por aquí van a salir vasos y nervios palatinos mayores, y por acá vasos y nervios palatinos menores, que más adelante los veremos. Bueno, obviamente esa parte ósea está tapizada por una mucosa, y esta mucosa tiene unas características. Por ejemplo, vemos aquí la papila incisiva, que es una elevación que estaría cubriendo lo que hace rato llamamos fosa incisiva. Tenemos unos pliegues palatinos transversos que tienen una función importante a la hora de manejar el alimento cuando estamos comiendo. Y el rafé palatino, que es toda esta parte de acá, que lo podemos ver como una zona un poco más, una línea un poco más blanca. Y estaría cubriendo lo que sería esta sutura de aquí, que sería la unión de los dos procesos palatinos en la etapa embrionaria. Bueno, el paladar duro son las 2/3 partes anteriores del paladar. Es importante también tener en cuenta eso. En cuanto al paladar blando, como pues habíamos dicho, no tiene nada de componente óseo, sino que todo el componente muscular está sujetado por lo que es la aponeurosis palatina. Esa se une al borde posterior del hueso del paladar duro, y a esa aponeurosis es donde llegan y se insertan los músculos que componen el paladar blando, que ya los veremos en un momento. En cuanto a las características superficiales, pues podemos ver que aquí tenemos un pliegue y otro pliegue. Es el pliegue palatogloso y ese es el pliegue palatofaringio. Y entre estos pues se considera el istmo de las fauces. Ese istmo de las fauces, es un espacio que está entre lo que es la cavidad bucal propiamente dicha y ya lo que es la orofaringe o la bucofaringe. Bueno, entre esos dos pliegues encontramos las tónsilas palatinas, que son tejido linfoide, y esos pliegues también, para tener en cuenta, tienen ese nombre, o sea, palatogloso o palatofaringio, porque están cubriendo a unos músculos con el mismo nombre. Listo. Bueno, otra cosa importante. Como no tiene componente óseo y solamente es muscular y pues es con la aponeurosis, el paladar blando tiene mucha movilidad, y eso es muy importante tanto en la hora de la deglución como de la respiración. Por ejemplo, para hacerlo un poco más entendible, ustedes me están viendo a mí en este momento así. Entonces digamos que este es mi paladar de esta manera, así. Digamos que esta es la úvula, ¿cierto? Entonces ustedes están viendo mi paladar blando, así. Entonces el paladar blando, cuando estamos en el proceso de deglución, la lengua, bueno, el paladar se tensa y la lengua hace presión contra él para llevar el bolo alimenticio hacia atrás, y luego el paladar se eleva para dejar pasar el bolo alimenticio hacia abajo. Entonces ahí es importante en la deglución. Y obviamente cuando él se eleva, pues también cumple una función de protección para que el bolo alimenticio o parte del bolo alimenticio no se vaya para la parte de arriba donde está la cavidad nasal. En cuanto a la respiración, podemos también hacer un ejercicio. Podemos abrir la boca y hacer una respiración por la nariz. O sea, vamos a abrir la boca y ante un espejo pues podríamos con un palito de helado deprimir un poco la lengua para poder ver el paladar. Y entonces, viéndonos al espejo, vamos a hacer una respiración por la nariz y luego la vamos a cambiar a una respiración por la boca. Entonces vamos a ver cómo el paladar sube o se eleva o se deprime. Pues cuando se deprime, se dice que está cerrando el istmo de las fauces, y es por eso que cuando nosotros estamos comiendo, masticando, podemos respirar normalmente, y cuando tragamos es muy difícil al mismo tiempo respirar. Entonces
ahí está como la función de este paladar, tanto en la deglución como en la respiración. Bueno, en cuanto a los músculos, bueno, primero en esta imagen, hay que ubicarnos cómo es esta imagen. Esta imagen es un corte coronal. Han cogido la parte de adelante y la parte de atrás, pero solamente se han enfocado en esta parte de adelante y la estamos viendo desde posterior. Entonces aquí vemos algunos de los 5 músculos del paladar blando, son 5. En esta imagen no alcanzamos a ver el palato gloso por la posición en la que está, pero más adelante lo miraremos. Entonces tenemos el elevador del velo del paladar por la posición en la que está. Tenemos el tensor del velo del paladar, que miremos que es muy característico porque tiene la parte muscular acá y su parte tendinosa gira en este gancho pterigoideo, gira y ya se vuelve, o sea, ya tiene una posición más horizontal, que cumpliría pues la función de tensar el paladar. Tenemos también aquí el palato faríngeo. Como vemos, se va a unir o va a llegar a músculos de la faringe y el músculo de la úvula. Acá le han hecho un corte de esta transversal, han cogido la parte de arriba y se está viendo desde inferior. Aquí alcanzamos a ver el tensor del velo del paladar, muy característico por lo que les decía que él gira, y el elevador del velo del paladar, y obviamente aquí el músculo de la úvula. Aquí en esta otra imagen podemos verlos todos. Tenemos el elevador del velo del paladar, el tensor. Aquí parece que esta es una parte muscular, pero se supone que debe ser la parte tendinosa del tensor del velo del paladar. Tenemos aquí el palato faríngeo y acá el palato gloso, y pues aquí el músculo de la úvula. Bueno, en esta imagen obviamente podemos notar que los músculos del paladar blando están fusionando, se va haciendo parte de lo que son las paredes de la faringe. Bueno, en cuanto a la lengua tiene un cuerpo, una raíz y un vértice. El cuerpo son las 2/3 partes anteriores, la raíz es el tercio posterior y pues el vértice pues es muy fácil de identificar. En esta imagen podemos ver lo que compone el cuerpo, que es esta parte de acá verde, y la raíz. El vértice estaría acá. La lengua tiene una cara dorsal, sería toda esa parte de acá, que pues se extendía, se representaría con todo esto. Y una cara inferior, que sería esta parte de acá. En la cara dorsal encontramos un surco terminal, que de hecho no está acá, la flecha quedó mal colocada, está aquí, el surco terminal debe ser aquí, justo antes de esta línea de papilas que se ve acá. Entonces el surco tiene que estar acá, anterior a esas papilas. Tenemos un surco medio, que es el que me divide la lengua en derecha e izquierda. Bueno, importante el surco terminal, que está, pues me divide en lo que es una parte posterior y una parte anterior, ¿cierto? Parte posterior del dorso de la lengua, parte anterior del dorso de la lengua. ¿Y qué nos indica esas partes posterior y anterior? Nos indica lo que es la cavidad bucal propiamente dicha y lo que es la bucofaringe. Entonces, del surco terminal hacia atrás ya sería bucofaringe y hacia adelante ya sería lo que es la cavidad bucal propiamente dicha. Esta parte de aquí es denominada las tónsilas linguales. También tiene un aspecto así como granular, pero son tónsilas. Bueno, y las papilas. Las papilas pues tenemos varias, como vemos aquí en este esquema. Tenemos las que les había dicho aquí
que son bastante grandes y aplanadas, se llaman caliciformes o circunvaladas. También tenemos las fungiformes, las filiformes y las foliadas. Las foliadas no están muy desarrolladas en la especie humana, están en la parte lateral y son como unas pequeñas depresiones, unas pequeñas depresiones. En cuanto a las fungiformes y a las filiformes, están en toda esta parte de acá, pero hay unas zonas en las que están en mayor concentración. Entonces, por ejemplo, podemos ver que las fungiformes tienen mayor concentración en el vértice y en la parte lateral, y las filiformes pues ya como en la parte más central. Bueno, la lengua tiene unos músculos, se dividen en dos grupos: músculos extrínsecos, músculos intrínsecos. Se dice que los extrínsecos modifican la posición de la lengua, los intrínsecos modifican la forma, pero cabe recalcar que no tienen una única función. Cada músculo no tiene una única función, sino que están presentes en varias acciones, se unen con otros músculos para hacer diferentes acciones. Bueno, entonces entre los extrínsecos, que son esta parte de acá, tenemos el palatogloso, el estilogloso, tenemos el geniogloso, que es este que parece un abanico, y el hiogloso, que viene del hueso hioides hacia la lengua. Bueno, en cuanto a sus funciones, el palatogloso me ayuda a elevar la parte posterior de la lengua, o también a deprimir lo que es el paladar blando, cuando decíamos que se cerraba el istmo de las fauces. El estilogloso lo que hace es retraer la lengua, sobre todo las partes o las zonas laterales de la lengua. El hiogloso la deprime. El geniogloso, al ver esta forma que es como abanico, la parte anterior me deprime lo que es el vértice, y esta parte posterior da como ese impulso para protraer la lengua. En cuanto a los músculos intrínsecos, aquí vemos la lengua que está cortada. Tenemos el longitudinal superior, que lo que nos hace es acortar la lengua, enroscarla, o sea, elevaría un poco el vértice, y también un poco los laterales. El vertical, que me ayudaría a deprimir la lengua. El transverso, que vemos, este me acorta la lengua en su ancho, y pues al hacer esa función la alargaría un poco. Y el longitudinal inferior lo que hace es también enroscar la lengua, pero hacia abajo, sobre todo el vértice. También es importante tener en cuenta que justamente en la parte medial de la lengua encontramos un septum, que es un tabique fibroso. Bueno, siguiendo con la cavidad bucal. Cuando hablamos de cavidad bucal debemos tener en cuenta que eso abarca lo que es el vestíbulo bucal y la cavidad bucal propiamente dicha, que me habían escuchado decir cavidad bucal propiamente dicha, y es porque hay que distinguirla del vestíbulo bucal, y todos esos, los dos hacen o conforman lo que es la cavidad bucal. Lo que es la cavidad propiamente dicha es cuando nosotros cerramos nuestros dientes. Cerramos nuestros dientes y pues todo lo que nosotros tocamos con la lengua es la cavidad propiamente dicha. Y el vestíbulo bucal es todo lo que está entre los arcos dentarios y las mejillas y los labios. O sea, toda esta parte de acá, así, todo este espacio. Todo ese espacio. Bueno, pues como es una cavidad, va a tener techo, suelo, paredes. Entonces el techo, pues el paladar duro y blando. El suelo va a ser la lengua, y las paredes serán las mejillas y los labios. Entonces las mejillas, bueno, los labios
no lo que nosotros siempre conocemos como esta parte de acá, sino que abarca más espacio. Esta parte rosadita que siempre denominamos labios es la zona de transición. Los labios van desde desde el pliegue nasolabial, que es este que se forma acá, este forma que estaría aquí, y el pliegue mentolabial, que es este que se forma aquí. Entonces, los labios serían toda la zona que está en esos pliegues, entre esos pliegues, toda esa parte de acá y esta parte de acá. Sería todo esto y pues el labio inferior. Y esta parte aquí, como dije, la zona de transición. En cuanto a la irrigación, esta es acá estaría la carótida común y esta sería la carótida externa. Hay 3 ramitas principales de esta carótida externa. La lingual, que va a irrigar todo lo que es la lengua. La facial, todo este su recorrido, y la maxilar. Entonces, la lingual ya la haremos en un momento. En la facial vemos que todo su recorrido sale la arteria labial inferior, arteria labial superior, ¿cierto? En cuanto a la maxilar, vemos que tiene varias ramitas. Aquí hay un esquema de todas las ramitas y aquí marqué las ramitas que van a ser importantes en la cavidad bucal. Entonces tenemos primero esta que viene por acá y sale por aquí, por este agujero mentoniano. Esta es la alveolar inferior y ya cuando sale se llama rama mentoniana. Esta rama mentoniana junto a la labial inferior me van a irrigar la zona del labio inferior. Si seguimos con la maxilar, tenemos otra ramita que ya son las arterias bucales, que son las encargadas de irrigar las mejillas. Y luego vemos aquí una arteria palatina descendente que ella va a girar, vemos que gira hacia la parte de adentro y pues va a dar lo que es la palatina mayor, palatina menor, encargadas de irrigar el paladar, que va a salir por los agujeritos que ya habíamos mencionado anteriormente, el foramen palatino mayor y el palatino menor. Por ahí también salen lo que es la arteria palatina mayor y arteria palatina menor. Esta que vemos aquí es la arteria alveolar superior. Ella se penetra en lo que es este huesito de acá, como vemos acá, esta misma ramita. Y aquí en la zona punteada, con punticos, vemos toda la distribución de esta arteria que nos va a dar la irrigación a los dientes superiores. Algo que no había mencionado, la arteria alveolar inferior también da la irrigación a lo que es los dientes inferiores, como vemos aquí. Alveolar inferior le da la irrigación a todos estos y sale aquí por el agujero mentoniano y se convierte en rama mentoniana. Listo, y después ya esta arteria maxilar continúa como arteria infraorbitaria que sale por aquí por el foramen infraorbitario. La arteria infraorbitaria junto a la labial inferior me dan la irrigación del labio inferior. Eso en cuanto a las arterias. Bueno, y la lingual. La lingual, que no se había mostrado en el otro esquema, como vemos, va a dar irrigación a la lengua, pero ya se dividen lo que son arterias dorsales y arterias profundas. Y obviamente pues con sus venas correspondientes. Aquí antes de terminar de la lengua es importante recordar que todos los músculos de la lengua son inervados por el hipogloso a excepción del palatogloso. Ese lo inerva el vago, que es el 10º par craneal. Bueno, aquí voy a hablar de la inervación.
Entonces, como vemos, aquí está el trigémino con sus 3 ramas, la oftálmica, maxilar, mandibular. Y aquí señalé, mejor dicho, el ganglio pterigopalatino. Y aquí señalé lo que es el nasopalatino, el nervio nasopalatino, que es rama de B2 o rama de la porción maxilar. Aquí estamos viendo el recorrido. Vemos que aquí se ve el ganglio pterigopalatino, y acá vemos cómo se va hacia mediales en nasopalatino y va por toda la pared medial de la cavidad nasal y se va hacia adelante para salir acá atrás de los sale por el foramen incisivo, atrás de los incisivos, el foramen que ya habíamos visto también cuando hablamos de paladar duro. Entonces vamos a ver si lo vemos de una vista inferior. Ahí lo vimos como salía en la parte de acá adelante, y pues va a inervar lo que es la mucosa anterior del paladar. Aquí volvemos a lo que es el ramo maxilar. Vemos que aquí pues está el ganglio pterigopalatino, y de ahí va a salir, aquí señalé lo que es el palatino mayor y el palatino menor, que volvamos a recordar, va a salir por el agujero palatino mayor y el palatino menor que está en el paladar. Más adelante veremos cómo estos dos se ven desde una visión inferior. Aquí vemos cómo se ven desde una visión inferior saliendo por el foramen palatino mayor y por el palatino menor. Y obviamente pues va a dar el palatino mayor, va a dar la irrigación de la parte posterior del paladar, y el palatino menor del paladar blando. Aquí vemos cómo sale el palatino mayor, palatino menor, y acá alcanzamos a ver el nasopalatino. Bueno, volviendo, aquí este ya es el ramo mandibular. Entonces está el ramo, aquí es el ganglio del trigémino, ¿cierto? Está oftálmica, rama oftálmica, maxilar y mandibular. Del mandibular tenemos el que es el alveolar inferior, que me va a dar la irrigación a los dientes inferiores, y tenemos este ramo que es el ramo bucal, que pues me va a dar la irrigación de las mejillas. Este ramito aquí no lo señalé, pero es el lingual, que va a ser importante más adelante en la irrigación de la lengua. Bueno, aquí volvemos, trigémino, las 3 porciones. Esa es la porción o rama maxilar. Y aquí estoy señalando el alveolar superior. Ese alveolar superior pues me va a dar la irrigación de los dientes superiores. Y termina, aquí vemos el alveolar superior, que es la irrigación a estos dientes superiores. Tiene otros ramitos como el alveolar medio y anterior, y termina ya en esta, que serían las ramitas infraorbitarias que salen por el foramen infraorbitario. Bueno, aquí un esquema de la inervación. Otra vez el nervio trigémino con su rama oftálmica, maxilar, mandibular. De la maxilar, como vemos, ella va a todo esto y termina en la infraorbitaria y sale por el foramen, ¿cierto? Se supone que acá deben haber unos pequeños nerviositos que me forman el ganglio pterigopalatino, pero pues como están todos estos huesos aquí no se alcanzaría, digamos, a ver muy bien. Y como vemos, podríamos decir que este es el nasopalatino por la dirección que toma, que sea un poco más medial, y vemos que aquí estaría el alveolar superior pero posterior, alveolar superior pero medio y el alveolar superior anterior. Todos estos me van a dar la irrigación de los perdón.
posterior, estos dos son medios y ese es el anterior, que me da la irrigación pues de los dientes de la parte superior. Bueno, y aquí tenemos el alveolar inferior y aquí podemos decir que ese es el lingual. Me han dicho aquí dice nervio lingual, esta parte de aquí. Y ese sería este que está en verde, el bucal. Bueno, en cuanto a la inervación de la lengua, esta tiene una inervación para sensibilidad general y para sensibilidad específica, que es el gusto. La sensibilidad general es temperatura, presión, bueno, sería sí, temperatura y tacto y temperatura. Tenemos entonces lo que está en rayitas, se refiere a lo que es la sensibilidad general, y lo que está en color, la sensibilidad específica, o sea, lo que está pintado, la sensibilidad específica. En cuanto a la sensibilidad general de la parte del tercio posterior, que es esta parte roja, está dada por el ramo lingual, que ya habíamos dicho, no habíamos dicho ese ramo aún. El ramo lingual del glosofaringio, no hemos visto el glosofaringio. Y en cuanto a la sensibilidad general de los dos tercios anteriores, he estado ahí sí por el nervio lingual de B3, que fue el que mencioné hace un momentico cuando estábamos viendo el esquema y el video. En cuanto a la sensibilidad específica, esta parte amarilla, que es el tercio posterior, he estado otra vez por el ramo lingual del glosofaringio, y ya la que está la sensibilidad específica o gusto de los dos tercios anteriores están dados por el nervio cuerda del tímpano, que es del séptimo par craneal, o el nervio facial. En cuanto al drenaje linfático, lo que es los labios superiores y las partes laterales van a ir hacia lo que son los ganglios submandibulares. Ya el labio inferior va hacia los submentonianos. La raíz de la lengua va hacia los cervicales profundos, el cuerpo hacia los cervicales profundos también, pero acá son superiores y acá son inferiores. Bueno, en cuanto a las glándulas salivales, tenemos parótidas, submandibulares y sublinguales, pero en este caso voy a mostrarles unos videos donde hacen unas disecciones que lo explican muy bien. Una vez examinados los dientes, observemos las glándulas que producen la saliva, las glándulas salivares. Hay 3 glándulas salivares: la glándula parótida, en la cara lateral de la cara, la glándula submandibular, por debajo del cuerpo de la mandíbula, y la glándula sublingual en el suelo de la boca. Observemos primero la glándula parótida. Aquí se muestra la porción superficial cortada de la glándula parótida. De nuevo observaremos el músculo esternocleidomastoideo, el macetero y la rama de la mandíbula. Antes de añadir la porción superficial de la glándula parótida, traigamos a escena el nervio facial. Este es el tronco del nervio facial, entrando por detrás de la glándula parótida. Los ramos del nervio facial se abren hacia arriba, adelante y abajo. Traigamos ahora a escena la porción superficial de la glándula, que se muestra aquí. La parte superficial de la glándula parótida cubre la parte posterior del músculo macetero. Su extensión varía. Generalmente se extiende hacia arriba hasta el arco cigomático y hacia abajo hasta el ángulo de la mandíbula. También puede superponerse al borde anterior del esternocleidomastoideo. La saliva que es secretada por la glándula parótida pasa al conducto parotídeo, el cual emerge por el borde anterior de la glándula y pasa hacia adelante alrededor del borde anterior del macetero. El conducto parotídeo entra en la cavidad bucal discurriendo a través del músculo buccinador y a través de la membrana mucosa subyacente, aproximadamente a nivel del segundo molar superior. Observemos ahora la glándula submandibular, la cual se sitúa por debajo de la parte posterior del cuerpo. La glándula submandibular se enrolla por detrás del borde libre del músculo miloioideo, así que tiene una porción superficial que puede observarse aquí, y otra parte profunda. Para observar la porción profunda se retira la parte superficial. Aquí se encuentra el borde cortado de la porción profunda de la glándula submandibular, entre los músculos miloioideo y estilogloso. Se extiende hacia adelante aproximadamente hasta aquí. La saliva que es producida por la glándula submandibular pasa al conducto submandibular que discurre hacia adelante en el suelo de la boca.
Para observar el conducto y también para visualizar la tercera glándula salivar, la glándula sublingual, observaremos un modelo conformado por la mandíbula, la lengua y el suelo de la boca. Se retiran los procesos alveolares y la membrana mucosa. Aquí, justo por debajo de la membrana mucosa, se encuentra la glándula sublingual, que se examinará en un momento. Por ahora también se retira, de modo que podamos observar el conducto submandibular. Este discurre hacia adelante en el suelo de la boca, al lado de la base de la lengua. Finaliza aquí, justo al lado del frenillo. Para conocer su origen, nos dirigimos a la parte posterior. Aquí se encuentra el conducto submandibular, y aquí la glándula submandibular. El conducto pasa hacia adelante por el espacio entre el músculo miloioideo y los músculos del lado de la lengua, los músculos hiogloso y estilogloso. Regresemos de nuevo a la parte anterior y traigamos de nuevo a escena la glándula sublingual. Es una glándula delgada, plana y algo difusa. Se sitúa a lo largo de la base de la lengua, justo lateral al músculo geniogloso. La saliva formada por la glándula sublingual entra en la cavidad bucal a través de varios pequeños agujeros localizados en la membrana del suelo de la boca. Las aberturas son demasiado pequeñas como para poder observarlas. Una vez examinado. Bueno, aquí, pues la parótida. Aquí esta imagen me gusta mucho porque se alcanza a ver muy bien cómo la glándula submandibular gira, tanto o sea, está abajo y luego gira hacia la parte superior del miloioideo. Y pues vemos como que esta parte de acá inferior también va y cruza. No se alcanza a ver muy bien esa parte que cruza por la mandíbula, pero nos podemos imaginar que esa parte inferior cruza como hacia la parte anterior de la mandíbula. Aquí tenemos la sublingual, como vemos los conductos que son pequeños, y el conducto de la submandibular que es aproximadamente 5 centímetros y llega a esta parte de acá anterior. Una vez